La personalidad y el nuevo futuro. Segunda parte. El ocultista sabe que el ADN y los genes representan físicamente la esencia del arquetipo celestial que se crea antes de que el nuevo ser humano nazca, antes de que el verdadero yo renazca. En los mundos superiores se programan, por decirlo así, las líneas generales de la futura vida y el arquetipo del cuerpo físico futuro, y todo de acuerdo al karma o deudas de ese ego, el que va a renacer, más las necesidades evolutivas que tenga. De acuerdo a todo eso, y después de atraer la materia mental de la que formará, con la que formará su mente, el ego o yo comienza su descenso hacia el mundo físico y adquiere la materia emocional o de deseos que esté en sintonía con su vibración, su estado de conciencia, su evolución, diríamos también, y el karma futuro que tenga previsto afrontar. A continuación, y siempre de acuerdo con el arquetipo original creado en el plano del alma, los ángeles y sus ayudantes crean el molde del cuerpo físico, molde de materia etérica, sobre el que se formará el cuerpo físico. Este molde etérico es el que atrae de forma parecida a los anteriores cuerpos, el mental y el de deseos, atrae la materia física según sea su vibración y a su karma, lo cual queda reflejado en parte o en gran parte en el ADN y en los genes. Todo esto gracias a la labor de los ángeles, que son los que más directamente, de las jerarquías superiores, son los que más directamente trabajan con la evolución del ser humano y en la creación de los cuerpos. Todos estos cuerpos están unidos y entrelazados entre sí de tal forma que el verdadero yo sea consciente de lo que el hombre, o sea, de la personalidad, hace en la Tierra. Cuando abandonamos el cuerpo físico, nos llevamos la película de nuestra vida pasada para extraer todo el beneficio posible, tanto de lo bueno como de lo malo, de las experiencias que hayamos tenido. Esta quinta esencia que extraemos la quinta esencia de cada vida, es lo que hace que evolucionemos, renacimiento tras renacimiento, y que tengamos mayores oportunidades en cada vida, en cada renacimiento. Pero nos podríamos preguntar, ¿es justo que no recojamos el beneficio de cada vida hasta después de la muerte? Si es así, está claro que sus motivos hay, pero la respuesta es sí, es justo, en cierto modo, si lo entendemos como que experimentamos ciclos de actividad, o sea, de vida, y de inactividad, que es el estado post-mortem, o sea, la muerte, donde nos fortalecemos espiritualmente para afrontar un nuevo día o renacimiento al cabo de un tiempo. Pero en un ciclo inferior, en lo que llamamos días y noches, también tenemos grandes oportunidades de desarrollo gracias a que tenemos una voluntad y un libre albedrío para intentar ser cada día mejor, consciente y voluntariamente. No sería justo que si una persona se esfuerza por eliminar de su carácter todos los defectos o emociones negativas que tiene, no obtuviera algún beneficio para el siguiente día en vez de esperar hasta después de la muerte. Y para eso está el cerebro y los genes que, como se ha demostrado, cambian según pasan los años
y de acuerdo a si el individuo crea nuevas agrupaciones y conexiones cerebrales que repercuten en la genética. Eso es parte de la evolución que hacemos también aquí en la vida. Traemos cierto carácter, cierta personalidad, pero a lo largo de ella la podemos cambiar, y mucho más cuando un aspirante espiritual, una persona devocional muy devota, pues pone voluntad y conciencia sobre ello. Por tanto, análogamente a cómo sacamos el beneficio de las experiencias después de la muerte, asimismo podemos hacer en cada nuevo día si el día anterior nos hemos preocupado y esforzado por ser conscientes de lo que intentan hacer nuestros cuerpos, nuestros vehículos, y por actuar como si el nuevo día fuera un nuevo renacimiento que debemos aprovechar para ser creativos en el más elevado sentido de la espiritualidad. Los genes, al igual que el cerebro, cambian y son influenciables según las experiencias, la forma de pensar, de sentir, de la etapa de desarrollo físico e incluso de la salud. Por tanto, no tenemos una vida tan predecible. Bueno, algunos astrólogos piensan que sobre el horóscopo y sobre lo que otros opinan sobre el destino, creen que es así, pero no es totalmente cierto. Decía que no tenemos una vida tan predecible según la genética incluso, sino que nosotros podemos alterar algunos genes durante la vida para que sean la base de algunas actuaciones futuras y de la programación y karma del próximo renacimiento. Los genes se activan por medio de señales químicas y cuando así lo hacen expresan lo que son o representan por medio de la creación de diferentes proteínas. No estoy asegurando que podamos cambiar el ADN que viene programado de los mundos invisibles desde antes de nacer, sino de alterar o poner más o menos en actividad los genes de acuerdo a los cambios notables que podamos hacer a lo largo de nuestra vida. Es decir, un cambio de hábitos o de carácter envía nuevas señales a las células y éstas, a su vez, expresan nuevas proteínas y crean miles de variaciones de un mismo gen. Así es que podemos aceptar que lo mismo que algunas partes del cerebro son más cambiantes e influenciables, también ocurre lo mismo con los genes. Y es en este punto donde debemos dejar claro que la forma de vida que llevamos, la misma forma de pensar, de sentir, de actuar, etc., es como decir que siempre estamos activando los mismos genes y por tanto creando las mismas proteínas, lo que a fin de cuentas nos perjudica en todos los sentidos. Si las experiencias, las emociones y sobre todo el efecto de pensar voluntaria y conscientemente pueden cambiar algunos genes, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo si llevamos a la práctica el hecho de imaginar y visualizar un futuro carácter y destino más elevado y original? Debería ser así. O dicho de otra forma, si cambiar progresivamente nuestro carácter hacia lo alegre y cariñoso se graba en algunos genes, ¿por qué no se va a grabar por el hecho de hacer lo mismo con la imaginación y la visualización plena, viviendo y sintiendo internamente lo que estamos imaginando? Recientes estudios dentro de la física cuántica han demostrado que cuando se crean y se repiten nuevas y más elevadas emociones, se altera la química del cuerpo y se cambia la expresión genética. Es más, algunos experimentos han demostrado que se desarrollan en algún grado ciertas habilidades por el hecho de pensar que se está haciendo esa tarea.
por ejemplo, como he dicho antes, la mecanografía o conducir un coche cambiando las velocidades, etcétera. Si lo hacemos con la mecanografía y en nuestra imaginación o visualización, una vez que sabemos dónde están cada letra y en cada tecla, nos imaginamos que estamos pulsando esas letras en esas teclas en el correcto orden, en realidad estamos imaginativamente o visualizando la situación, estamos practicando mecanografía. Y eso, cuando lo llevamos a la realidad física, a mecanografiar un documento, se nota que hay cierta mejoría. Ahora es el momento de preguntarse uno mismo: ¿por qué seguir viviendo en el pasado y seguir creándome el mismo futuro y el mismo karma si puedo cambiar mi cerebro y mis genes para vivir en un futuro más elevado en el momento presente? ¿O por qué seguir viviendo automática y repetitivamente entre estrés, preocupaciones, vicios y demás, si con mi voluntad y mi imaginación puedo crearme un nuevo carácter y una nueva identidad? ¿Quién de los que se interesan por la nueva conciencia tan nombrada hoy o por la filosofía oculta no ha leído algo sobre la importancia de vivir en el presente o ahora? Me imagino que muchas personas. Patanjali, que existió hace varios miles de años, creo, ya hablaba de ello hace como digo, varios milenios. En el siglo pasado también hubo escuelas que enseñaban cómo vivir conscientemente en el presente. Y en estos últimos tiempos también se está dando mucha importancia a la atención plena, mindfulness. La verdad es que todas estas enseñanzas van encaminadas a despertar un nuevo estado de conciencia o de ser en cada momento, en cada hora, por medio de la autoconciencia y de la autoobservación. Es así, cuando se actúa así, es cuando podemos crear esa nueva personalidad. Y es que vivir en cada hora o momento presente nos permite ir más allá del tiempo y del espacio y hacer realidad lo que queramos en nuestro fuero interno, lo que, por el contrario, no es posible hacer respecto al pasado. Como hemos dicho, tenemos tal adicción a nuestro cuerpo físico que actuamos como autómatas. No podemos pasar ni deshacernos de nuestros hábitos y estados de ánimo habituales. Y cada vez que repetimos o imaginamos los mismos hechos, el cuerpo cree que lo está reviviendo y añade más sustancias químicas que producen las mismas emociones y pensamientos. De esta forma, lo que hemos conseguido es que el cuerpo actúe como una mente subconsciente y lleve el mando para responder siempre igual ante las mismas circunstancias, que es lo que normalmente llamamos respuesta condicionada. Expliquemos un poco más detalladamente esto. ¿Cómo puede crearse una persona un carácter irascible? Veamos. Cuando el cuerpo responde o se expresa instintiva o automáticamente como un sistema nervioso autónomo, lo hace como efecto de las reacciones químicas procedentes del cerebro. Obviamente, no nos solemos dar cuenta de este proceso. Supongamos que nos levantamos en uno de esos días que llamamos malos y que el despertador ha fallado porque ha saltado el automático de la corriente eléctrica y entonces no ha sonado el despertador. Los pensamientos de llegar tarde y de explicárselo al jefe sabiendo que es un poco miserable y de ninguna forma razonable, vamos a imaginar que ya hemos tenido otros casos similares, hace que los neurotransmisores actúen sobre el cuerpo
y que los neuropéptidos y hormonas afecten en ese sentido a las células y al sistema nervioso. Con cada pensamiento y por el hecho de recordar el pasado, porque ya esto ya ocurrió y tuvimos algún disgusto, por poner un ejemplo, y, pues entonces el cerebro y el cuerpo siguen empeorando todo y comienzan a actuar de forma automática y condicionada, desencadenando toda una serie de respuestas emocionales. Respuestas que nos ponen nerviosos, que nos hacen pensar en qué nos va a decir cuando lleguemos, etc. Estos hechos pueden durar varias horas, lo que da pie a que se forme un estado de ánimo. Si a esto añadimos que por salir más tarde de casa ese día que nos ha fallado el despertador, pues encontramos mucha circulación de tráfico y toca el claxon y discutimos y nos ponemos nerviosos con otro conductor porque el sistema nervioso está alterado y además, pues bueno, que a esta persona le ocurren otros hechos similares en el trabajo, los cuales durarán o pueden durar varias semanas, pues en un caso así tendríamos que hablar no de estado de ánimo, sino de temperamento. Estaría creando un temperamento, sobre todo si se siguen expresando las mismas emociones y pensamientos. Si esta persona ha repetido durante mucho tiempo esas emociones y pensamientos y ha creado emociones de rencor, odio, venganza, mal humor, etcétera, 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 entonces ya estaríamos hablando de un rasgo de la personalidad. Esa persona estaría creando una nueva personalidad muy negativa. Naturalmente que es muy posible que esta persona se viera tratada de forma diferente a como le trataban antes, y eso empeoraría todo y quizás también podría llegar ese empeoramiento de la personalidad, del carácter, de sus relaciones, etcétera, podría llegar incluso a las relaciones familiares. Esto sería la total formación de una nueva, pero negativa, personalidad con un grado bastante elevado de irascibilidad. Esta personalidad se ha creado teniendo como base al pasado emocional que se han repetido y las respuestas autónomas y automáticas del cuerpo. Por tanto, si queremos cambiar la personalidad, debemos de cambiar las emociones memorizadas. Es decir, tenemos que dejar de vivir en el pasado, de rechazar cuando nos venga a la mente cosas del pasado que nos pueden afectar en ese sentido. El ejemplo que hemos puesto sería más fácil de superar porque se ha producido en un corto espacio de tiempo, pero no ocurriría lo mismo respecto a un hábito o emoción que estuviera muchos años. Si, como personalidad, solemos vivir en el pasado, significa que nuestro futuro será predecible y más de lo mismo. Por tanto, lo ideal es acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro, en un futuro que nosotros deseamos y que podemos crear cada día. Si imaginamos y visualizamos más posibles situaciones o circunstancias futuras y nos concentramos en ellas como si las estuviéramos viviendo, ocurriría que nuestra mente, cerebro y sustancias químicas actuarían como si esos hechos estuvieran ocurriendo, transformándose así en experiencias. Entonces, de la experiencia futura que estamos creando mentalmente, se genera una emoción, respondiendo el cuerpo como si todo fuera real en ese momento, respondiendo a esas circunstancias positivas. Cuando vivimos en el pasado, generalmente lo hacemos a modo de sobrevivir al amparo de lo conocido y experimentado. Cuando no estamos preocupados por la salud, lo estamos por la economía, por el trabajo, por la falta de tiempo que nos queda para hacer tal o cual cosa. Esto es vivir en la desesperación y en el estrés, en vez de hacerlo en sentido creativo y de futuro, viendo a las personas y al mundo desde otra perspectiva más espiritual.
Todos sabemos que el sistema nervioso simpático nos advierte alterando el equilibrio químico del cuerpo, o sea, estresándonos. Y esto suele ocurrir con un simple pensamiento que creamos, la mayoría de las veces automáticamente, como se ha dicho. Cuando tenemos un simple pensamiento que creamos cuando tenemos que hacer frente a algún problema, a alguien, por ejemplo, con quien una discusión o una relación no es buena. Todos alguna vez hemos comprobado esto, por ejemplo, a recordar una discusión con alguien que acabamos de ver que ha pasado por al lado nuestro, o si nos ponemos a pensar qué haríamos en un futuro si eso volviera a ocurrir, si tuviéramos otra discusión con él. Eso alteraría el cuerpo, las emociones, etc. Esto quiere decir que nosotros podemos alterar el sistema nervioso o estresarnos por el simple hecho de recordar el pasado o pensar en el futuro basándonos en hechos del pasado. ¿Qué ocurriría si estuviéramos casi todo el día pensando en cosas preocupantes, en hechos problemáticos y en otros similares? Pues que estaríamos casi todo el día estresados y nos costaría mucho alcanzar el equilibrio corporal para mantener un buen estado de salud. Esto trae consigo la sobrecarga de sustancias químicas y sus efectos sobre los genes más, como es lógico, la convivencia diaria con las peores emociones que impedirían el equilibrio y el hecho de que el yo pueda estar atento y consciente ante lo que piensan, sientan y expresan sus cuerpos. Esto, a la larga, nos volvería más materialistas y egoístas y dejaríamos de interesarnos por nuestro desarrollo psíquico y espiritual. El hombre es un espíritu y vive en un mundo lleno de posibilidades por muy encerrado que esté en su cuerpo físico, en sus hábitos, en sus emociones, en sus deseos. Y si, como yo, que es, sabe utilizar a sus cuerpos y muy especialmente a su mente, podrá elevarse progresivamente a su mundo, a su verdadero mundo del yo. Pero para eso debe comenzar por vivir plenamente consciente, en presente y en el futuro imaginativo en sentido creativo de una más perfecta personalidad y un mundo en el que habitar mejor. Si no dejamos de vivir en el pasado y de revivir automáticamente las emociones y los pensamientos personales y materialistas, la verdad es que poco conseguiremos. Cuando cambiamos todo este pasado por un presente y un futuro superior, la conciencia se eleva hacia el propio mundo del espíritu. Si hemos aplicado lo dicho hasta ahora, nos habremos dado cuenta de que somos más conscientes de todo lo que acabo de decir, de estas conexiones, de esta transformación de la personalidad. Aún así, si de verdad queremos progresar en la transformación de la personalidad, es de gran utilidad que llevemos a la práctica la autoobservación de uno mismo, cómo sentimos, cómo pensamos, estar por encima de las emociones y de la mente, y también el hecho de prestar plena atención a todo cuanto nos rodea. Puesto que, como sabemos, nuestra personalidad actual se compone de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos y nos expresamos, y de todo lo guardado como resultado de las experiencias del pasado, si queremos transformar la personalidad, no nos queda otra solución que la de observar nuestros pensamientos inconscientes, las acciones instintivas y las reacciones emocionales automáticas para ver hasta qué grado son verdaderas o útiles. Si estamos plenamente atentos a todo ello, seremos más conscientes. Y si somos más conscientes, percibiremos y observaremos más cosas. Y si desarrollamos más la capacidad de percibir y observar, lo podremos hacer tanto en sentido interno
como en lo externo. En definitiva, seremos más conscientes, o sea, estaremos más despiertos, viviremos en otra realidad y evitaremos todas esas respuestas y expresiones instintivas y automáticas. Sabiendo lo que ocurre en el cerebro cuando pensamos, es lógico que sepamos que los circuitos, las zonas y las conexiones neurales van desactivándose progresivamente hasta que, al no volver a pensar ni a sentir de la misma forma que lo hacíamos antes, se termina atrofiando para dar paso a otras nuevas. Estos cambios, a su vez, impiden que lleguen las mismas señales de antes a los genes y, por tanto, que el cuerpo responda como esa mente subconsciente que aparentaba ser antes. Es razonable, pues, que cuanto más nos conocemos, más conscientes seamos de nosotros y de la realidad, lo que nos facilita la eliminación de la personalidad antigua para crear la nueva y deseada. Así es que, si queremos cambiar en algo, debemos convertirnos en otra persona. El cerebro es el procesador y donde se instalan los programas. Por eso tiene lóbulos, zonas, agrupaciones y conexiones de circuitos, cumpliendo todo ello sus funciones. Sabemos que hay personas que han hecho grandes cambios personales y de carácter en su vida, tanto para bien como para mal, lo que indica que algo tiene que haber en ese procesador para que cuando una persona ponga voluntad y esfuerzo para cambiar, lo consiga. Nuestra intención es crear un nuevo programa, o sea, una nueva personalidad y un posible nuevo futuro. Y para ello debemos hacer un espacio en el cerebro para idealizar e imaginar una nueva forma de ser. El hecho de imaginar y visualizar un futuro con nuevas posibilidades donde nosotros estamos y experimentamos según el ideal que queremos desarrollar, ya hace que el cerebro cree ese espacio y que comiencen a formarse los nuevos circuitos, conexiones, etc. A su vez, y como razonable, el cerebro busca información dentro del conocimiento y de las experiencias guardadas para extraer o conectar lo que sea necesario con tal de crear esa nueva forma de pensar o esa, digamos, nueva mente. La clave para alcanzar el éxito está en idealizar algo superior y elevado. Y para ello es importante visualizar y vivir como si ya estuviéramos o fuéramos lo que deseamos ser. También está bien que respondamos a nuestras propias preguntas de ¿cómo deseo pensar y ser? ¿Qué carácter desearía tener? ¿Cómo me comportaría yo y qué efectos tendría en esa nueva realidad? De acuerdo a las respuestas, y como me imagino que serán siempre positivas, pues es esa la línea en la que se debe trabajar. El simple hecho de responder a esas y a otras preguntas similares hace que el cerebro comience a funcionar de otra manera y a renovar los circuitos y las conexiones cerebrales con tal de crear esa nueva mente. Lo que significa que cuanto más cambiemos de forma de ser, de pensar, de sentir y de ver el mundo, más cambiamos el cerebro y nuestra vida. Repito, la clave es introducir más y nueva información, porque cuanta más información, más conexiones se crean y más facilitamos ese cambio que eliminará el hábito que tiene el cerebro de activarse monótona y automáticamente. Al igual que ha cambiado el concepto de la materia hasta afirmar que es energía, también ha cambiado la teoría de que el cerebro no puede cambiar, pues como ocurre con el aprendizaje y la memoria, ocurre con los circuitos y las conexiones entre las neuronas.
Esto nos ayuda a comprender la posibilidad de que también podamos eliminar y desconectar circuitos que representen los aspectos que no nos gustan de la personalidad actual. Es decir, podemos conseguir que nuestro nuevo cerebro que estamos creando ya no siga activando las zonas que representan lo que no nos gusta, a la vez que estimula lo nuevo para ir más allá de las limitaciones y de las circunstancias actuales. Analizando un poco más despacio todo esto, cabe preguntarnos: ¿no estamos controlando como nueva personalidad lo que antes considerábamos inconsciencia? Cuando tenemos nuevas ideas y nuevas formas de pensar con tal de cambiar de conducta para así obtener mejores y nuevos resultados como efecto de aprovechar oportunidades, estamos produciendo nuevas situaciones y nuevas experiencias que crean nuevas emociones que, a su vez, originarán nuevas sustancias químicas. Por otro lado, cuando actuamos de una nueva forma y con más elevadas intenciones en el mundo, los sentidos envían esa información al cerebro para que éste lo refleje y se enriquezca como nuevos conocimientos que se manifestarán emocional y sentimentalmente, estimulando a su vez nuevos deseos y nuevos pensamientos en esa misma línea de conducta. Esto es, al fin y al cabo, un estado creativo del ser. Y cuando con esta práctica nosotros nos ponemos en ese estado creativo, la nueva mente disminuye la actividad de las redes y conexiones de las otras áreas del cerebro para centrarse en los pensamientos que nos interesan, en los nuevos que estamos creando. Esto podría definirse como un estado de ensimismamiento o aislamiento total que, al mismo tiempo, se convierte en realidad, nuestra realidad, porque no hay ninguna clase de distracciones. En esos momentos vivimos totalmente centrados, como ser, en esos pensamientos presentes de la realidad futura. Estamos reprogramando el cerebro para que vea una nueva realidad que traerá un nuevo estado del ser. Y estamos creando una nueva mente subconsciente que cambiará las respuestas automáticas del cuerpo, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, que ya no pensamos ni sentimos ni actuamos como antes y mucho menos tenemos estrés ni esos estados que nos dominan. Entonces, y a partir de ahí, ya no nos sentimos condicionados por el pasado y, por el contrario, hemos creado una realidad llena de posibilidades futuras.